hermanos, entonces vamos a, pues es un pequeño tema, ¿verdad? Pero toda palabra de Dios es muy importante, toda palabra de Dios son grandes consejos que nos da el Señor para mejorarnos, ¿verdad? Para pues, vencer el pecado, amén. Vamos a ir a Proverbios. Y gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo Jesús. Dice Proverbios 1, del capítulo 1 hasta el 6. Y dice así, para la gloria y honra de Dios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos sirve para todo esto. Amén. Para obtener sabiduría, ¿verdad? Para el ingenuo se le quite, ¿verdad? Lo simple, lo ingenuo, y adquiera inteligencia, ¿verdad? Entendimiento. Para adquirir consejo, prudencia, amén. Doctrina. Y bueno, la vida del hombre, la vida de las personas, se trata de decisiones. Todo el tiempo tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque esa es nuestra vida. Tenemos que decidir desde muy pronto, ¿verdad? Ya cuando empezamos a tener un poco de conciencia, ya tenemos que decidir por nuestra propia cuenta. Muchas personas dicen, ¿verdad? El gobierno dice que pues la mayoría de la edad es la edad pues adecuada, ¿verdad? Para que un hombre o una mujer ya empiece a decidir por su propia cuenta qué es lo que tiene que hacer con su vida. Pero realmente, hermanos, ya cuando uno tiene conciencia del bien y el mal, ya es cuando uno tiene que empezar a decidir qué es lo que realmente quiere. El Señor siempre nos ha puesto, aquí yo te pongo el bien y aquí yo te pongo el mal, ¿verdad? Sí, amén. Decide qué es lo que quieres. Aún para estar aquí, teníamos que tomar una decisión, ¿verdad? Amén. Entonces, la vida es de decisiones. Cuando uno va creciendo, tiene que decidir, ¿verdad? Si trabajar aquí, si trabajar allá. Tiene que uno que decidir qué va a hacer con nuestra vida. Y pues muchos aquí, ¿verdad? Decidimos un día entregar nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Fue una decisión propia, ¿verdad? Supuestamente así tiene que haber sido. No tiene que haber sido influida o obligada, ¿verdad? Por algún pariente, algún familiar. Tú tuviste que haber decidido, amén. Y para decidir, y ya después, pues, vamos caminando y tenemos que seguir eligiendo, ¿verdad? Decidiendo. Y para elegir correctamente, hermanos, nos tenemos que apoyar, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nos tenemos que apoyar de los consejos, de la sabiduría, de la doctrina que viene aquí, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Para conocer razones prudentes, ¿verdad? Justicia, juicio y equidad. Sagacidad a los simples, a los jóvenes, que nos falta mucho, ¿verdad? Cordura e inteligencia, ¿verdad? Porque los jóvenes, por la falta de experiencia, ¿verdad? Cometemos tantas barbaridades. Pero gracias a Dios tenemos la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque dice un proverbio que la necedad está ligada al muchacho, ¿verdad? Y realmente es cierto, ¿verdad? Porque uno cuando está creciendo quiere hacer tantas cosas que a veces decide uno mal. Echa su vida a perder por las decisiones que uno toma. Y no toma el consejo que nos dan nuestros padres y pues menos la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero hablar de esto ahora. Yo quiero hablar, ¿verdad? Del consejo, de los consejos que nos da la palabra de Dios. Y quiero a ver quién puede obtener, ¿verdad? O consejo. En esta noche podemos reprender, ¿verdad? Por medio de la palabra. Y el necio ha menospreciado, ¿verdad? El burlador lo va a desechar. Pero el sabio aumentará su saber, ¿verdad? El entendido mandará el consejo. A veces, pues mira el que está enfrente, ¿verdad? Hablando. Eso no importa, hermanos. Lo que importa, ¿verdad? Es que si realmente tú escuchas y yo estoy hablando apegado a la palabra de Dios, es que tú guardes ese consejo, ¿verdad? Y lo pongas en práctica. Porque si no, escuchas aquí y haces como que oyes o como que te duermes y ya sales y te olvidas. Esa es necedad, hermanos. Esa habla la palabra que es una persona necia, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, vamos a Proverbios ahí 11,
al artículo 14. Gloria a Dios. Entonces, de eso se trata la vida del ser humano, hermanos, de decisiones. Pero si nosotros nos apoyamos en nuestra sabiduría, vamos a decidir equivocadamente. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí Proverbios 11:14. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Quiero explicar un poquito este texto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a adentrarnos bien y ver realmente, ¿verdad?, qué es lo que quiero hablar, qué es el consejo que quiero que obtengan. Pero esto es muy cierto, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos muy inteligentes, ¿verdad?, muy sabios, que no creemos, ¿verdad?, que alguien nos pueda aconsejar de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de ver la vida, de nuestro modo de percibir las cosas, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Cuando, pues aquí muchas veces el que nos dirige es el pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero más que el pastor es la palabra de Dios, porque el pastor se dirige por medio de la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu, amén. Entonces, cuando no hay dirección sabia, por ejemplo, cuando la cabeza, el padre de familia, no tiene una dirección sabia, ¿qué es lo que va a pasar? Su familia va a ir atrás de él. ¿Y qué dice abajo? Caerá el pueblo o su familia, ¿verdad? El que está al frente, si no tiene una dirección sabia, lo que va a ser, como dijo Jesús, ciegos, guías de ciegos, amén. Entonces tenemos que tener muy importante eso. Cuando uno está, ¿verdad?, delante de una familia con cabeza, tiene que tener dirección sabia para guiar a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Si no, va a caer su familia junto con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero dice: mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nunca hay que guiarnos con nuestra propia prudencia, hermanos, y sentir que estamos siempre en lo correcto, sino que escuchar cuando un hermano, cuando el pastor, cuando por medio de la palabra escuchamos y nos dicen: no estás bien tu vida, no estás obrando bien. Y a veces no, pues santurrones y esto y que el otro. Pero no, hermanos, así no tiene que ser, ¿verdad? Realmente tenemos que ser más humildes y aceptar las reprensiones, aceptar el consejo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver esto más adentro. Quiero ver unos ejemplos ahí atrásito, ahí en Samuel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 17. Y quiero que me ponga atención, hermano. A lo mejor me faltan palabras, ¿verdad?, para explicarlo. Pero si usted tiene paciencia, van a entender, ¿verdad?, lo que le está queriendo decir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí el 17. Es una historia, ¿verdad? Dice ahí el título: consejos de Ahitofel y de Husai, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ya todos? Dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo, y así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Hasta ahí, hermanos, vamos a poner en contexto esta historia, ¿verdad? Aquí, en esta altura del libro de Samuel, ahí es cuando David estaba huyendo. David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y todos sabemos que esto le vino por el error, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Porque ninguna maldición viene por casualidad, ¿amén? Pero entonces, aquí, hermanos, aquí Absalón recibió dos consejos, uno de Ahitofel y otro de Husai. Husai era un amigo de David, que atrasito ahí en la Biblia, David iba subiendo, escapando, ¿verdad? Dice que iba a ir creo que por saber qué monte de los olivos, y le salió su amigo Husai, ¿verdad?, con las ropas rasgadas, y dijo: Señor, le dijo: rey David, yo iré contigo, ¿verdad? Dijo: no, mejor devuélvete, porque me vas a estorbar. Y dijo: mejor ve tú, porque le dijeron a David que Ahitofel estaba entre los que conspiraron contra él, ¿verdad? Y dijo: regrésate mejor
para que tú hagas nulo el consejo de Aitofel. Y aún rogó al Señor, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Haz nulo el consejo de Aitofel. Y dice atrásito creo en la escritura que el consejo de Aitofel era en aquellos días como si se consultara al Señor. Sí. El consejo de ese hombre lo querían tan alto estima, o sea, ese hombre tenía una capacidad, una astucia, porque su consejo que daba era acertado, ¿verdad? Y David sabía, porque él era también consejero de David, era un hombre astuto, ¿verdad? Aún fue el que aconsejó a Absalón que se metiera con sus concubinas en el techo para que se fortaleciera su mano. Y todo lo que decía era acertado, ¿verdad? Y haciendo esas cosas, la mano de Absalón se fue fortaleciendo, ¿verdad? Pero vamos a ver más abajito, ya, hermanos. Entonces, Usai dijo, ¿verdad? Me quedé en el 4, ¿verdad? Le pareció bien el consejo de Aitofel a todos los ancianos. Y dijo Absalón, llamad también a Usai Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes que están con amargura de ánimo como la osa del campo cuando les han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si al principio cayera alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces la cometeremos en cualquier lugar a donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Vamos a avanzar ahí al 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Pero aquí es una clave, hermanos, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, atrás, en el versículo de atrás, en el Proverbios 11:14, decía que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y aquí vemos que Aitofel tenía multitud de consejeros. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó ahí entonces? ¿Por qué? Porque el Señor aún está sobre encima de la palabra de los hombres. Mira, vamos a ir ahí delantito a Reyes 12:4. Primera de Reyes 12:4. Gloria a Dios. Y vemos que el consejo de Aitofel era acertado, ¿verdad? Pero el Señor dijo, el Señor ordenó que el acertado consejo de Aitofel fuera frustrado, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Que tenemos que notar. Pues dice que la palabra, que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Y siempre hay algo, ¿verdad? Algo para sacarle provecho a Dios. Porque todo esto se repite, hermanos. Se repite, se puede repetir en nuestras vidas. Primera de Reyes 12:4 dice, aquí es cuando ya reinaba el hijo de Salomón, Roboam, ¿verdad? Y si fueron citados por el pueblo de Siquem, ¿verdad? Y vinieron los de Siquem a Roboam, y dice el 4, tu padre agravó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y aquí en 3 días volveré a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él. Y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuya algo el yugo de tu padre
que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre grabó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre los cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Gloria a Dios. Vamos a leer más adelantito, hermanos, para no leer todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta, gloria a Dios, hasta el 23. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, no vayan ni peleen contra vuestros hermanos, como los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y lo oyeron las palabras de Dios. Oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Hermanos, aquí también había un asunto, ¿verdad?, en el cual Roboam se vio enredado. Y había dos consejeros. Y uno pidió consejo a los ancianos y un consejo era acertado y el otro era nulo, ¿verdad? Era algo que no. Pero aquí dice que todo esto fue porque el Señor lo hizo, ¿verdad? Aún dice que mandó a un cobrador, ¿verdad? Y el pueblo lo apedreó. Y se regresó a Judá asustado y juntó 180,000 personas de guerra para pelear contra sus hermanos. Pero el Señor mandó palabra y dijo: no vayas, porque esto lo he hecho yo, ¿verdad? Entonces, es el Señor el que puede, no lo digo con todo respeto, ¿verdad? Es el Señor el que pueda contar, ¿verdad?, el consejo. Es el que porque uno puede disponer, uno puede pensar, uno puede planear, ¿verdad? ¿Qué dice en Santiago? No, dice la palabra de Dios que cuando uno piensa en hacer algo, primeramente, digamos, si primeramente Dios, si quiere, voy a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Porque no nos podemos captar el día siguiente, porque nuestra vida es como humo. Realmente no sabemos lo que pueda pasar mañana, ¿verdad? No sabemos si saliendo de aquí perezcamos. Entonces, nada, ¿verdad? Nada tenemos en esta vida seguro, más la única cosa seguro es la palabra del Señor. Mira, ya para ir entrando al tema, ahora sí, quiero que vayamos allá a Proverbios 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Decide. Amén. De nosotros está el planear, ¿verdad? Está en nosotros pensar tantas cosas, pero la respuesta final está en el Señor, ¿no? Ellos, el rey y todos esos, Absalón tenía, ¿verdad?, todas las armas, ¿verdad? Todos lo tenían delante, tenía un buen consejero, de hecho un hombre muy astuto, ¿verdad? De hecho el consejo que le dio estaba acertado. Si Absalón hubiera hecho así, David hubiera perecido. Pero ¿qué le dijo el profeta anteriormente a David? Pero no morirás, ¿verdad? Porque tu pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Ha sido remitido, creo que había dicho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor lo hace todo para cumplir su palabra, ¿no? Entonces nosotros no podemos, pues, anhelar, ¿verdad?, que se cumplan nuestros deseos o todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque lo único que se va a cumplir es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos esperar, ¿verdad?, que, ay, Señor, y pues vamos a empezar lo único que se me ocurre, ¿verdad? Ay, Señor, yo me quiero casar, yo me quiero hacer esto, yo quiero tener tal empresa, yo quiero hacer tal cosa. Pero si el Señor eso no quiere en tu vida, no se va a hacer nada, ¿verdad? Aún vas en contra de la voluntad de Dios. Y muchos así vamos luchando, ¿verdad?, en contra de la corriente del Señor. Y el Señor a veces ni siquiera quiere, ¿verdad?, esa vida que estamos viviendo, ese trabajo, que está robando el tiempo que le deberías dar a Dios. Amén. Entonces, del hombre, ¿verdad?, dice, son las disposiciones del corazón. Nos podemos imaginar tantas cosas,
pero la respuesta final es el Señor. Es el que abre puertas y el que cierra. ¿Amén? Mira, vamos a ir a Salmos 33. Ahí atrásito, por si no, para que quede más claro esta parte. Porque Cristo. Pues es Dios, ¿verdad? El que hace todas las cosas. Gloria a Dios. Salmo 33, vamos a leer desde el versículo 10 al 11. Amén. Dice: Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y dice el 11: el consejo del Señor permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Un hermano o alguien nos puede dar un consejo, ¿verdad? Pero ese consejo puede a lo mejor durar unos días o cualquier cosa, pero la palabra del Señor, el consejo que nos da el Señor, duran para siempre, ¿no? Si nosotros los guardamos, los consejos que nos da el Señor, los guardamos en nuestro corazón, será algo, ¿verdad? Que dice: en su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor es el que hace nulo el consejo de las naciones. Dice, como dijo el hermano Francisco, es el que prende a los sabios en su propia astucia, ¿verdad? Y no solamente de las naciones, sino también de uno por uno, o de muchos o de uno, ¿verdad? Él puede, a lo mejor, hay una historia, ¿verdad?, que recuerdo mucho, que aún yo me la contaban antes de ser cristiano, ¿verdad? Que ve un hombre, ¿verdad? Y pues ahorita se me vino a la mente. Había un hombre que tocaba en alabanza, y era un hombre muy respetado, ¿verdad? Hijo nacido en el cristianismo, ¿verdad? Hijo de hermanos, yo creo que era el pastor o alguien muy respetado en la iglesia. Y ese hermano duró años, ¿verdad?, ahí en la iglesia, y todavía llegaba y predicaba. Y era un hombre que tenía una apariencia, ¿verdad?, de benignidad muy buena. Pero de repente le llegó una enfermedad y nadie sabía qué tenía. Y es real, hermano, es un pariente, ¿verdad?, que pues reserva un nombre. Y le llegó una enfermedad que parecía como SIDA y quedó postrado en cama, ¿verdad? Y él no sabía qué tenía, ¿verdad? Y nadie sabía, y todos se preguntaban, ¿pero por qué, verdad? Si él hacía esto, ¿verdad?, servía a Dios en la iglesia y esto y lo otro y lo otro. Y hasta que él cuenta, ¿verdad?, que él tuvo un sueño que le dijo: diles la verdad y te dejaré morir. Y que él reunió a toda la familia. Y entre toda esa familia estaban unos parientes míos. Y que él les dijo: ¿saben qué? Todo este tiempo he llevado una doble vida. Sí, cantaba en la iglesia, esto, hacia el otro, pero saliendo fuera me iba con mujeres y adulteraba, ¿verdad? Y siempre tuve una doble vida. Y el Señor lo dejó durante años, ¿verdad? Y al final prendió a ese astuto en su propia astucia. Y en cuanto les dijo la verdad, murió. Y los médicos nunca la hallaron, ¿verdad? ¿Qué tenía? Jamás la hallaron. Lo llevaron tras médico, duró años, ¿verdad? Así en cama, que ni siquiera se podía levantar. Y fíjense, ¿ustedes creen que nos podemos burlar del Señor? No, no se puede, hermanos. Si aquí estamos viviendo doble vida, a lo mejor el Señor nos deja, ¿verdad? Puede que ya lleves años, ¿verdad?, viviendo una doble vida. Pero llegará el momento donde va a llegar la reprensión del Señor. Y el Señor nos da tiempo, nos da consejos, nos da reprensiones para que nos arrepintamos y nos alejemos. Porque el Señor es bueno, hermanos, y Él se arrepiente del mal, ¿verdad?, que puede tener pensado en hacernos. Y es necesario, pues, porque realmente nada se escapa, ¿verdad? Dice la palabra que los ojos del Señor están sobre buenos y malos, sobre todos, ¿verdad? Nada se escapa del Señor. Así que es mejor ser sinceros, ¿verdad? Y sobre todo, no con el pastor, con el Señor, hermano. Es con lo que tenemos el compromiso. Gloria a Dios. Y vamos a ir ahí atrásito. Entonces, ya entendemos, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, es el que frustra, el que abre puertas. Ya entendemos, ¿verdad?, que aún nosotros podemos disponer una cosa, pero si no la voluntad de Dios, nada se va a hacer, ¿verdad? Pero si nosotros estamos conforme al consejo del Señor, porque aquí dice también, ¿verdad?, el consejo del Señor permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Y dice atrásito, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos conviene, hermanos? Obtener el consejo del Señor. Ya nos habló la hermana Marta todo esto, ¿verdad?
Y muchas veces nos han hablado, ¿verdad? Que dejemos de fingir, que dejemos tantas cosas, hermano. Pues uno batalla, ¿verdad? Yo batallo, ¿verdad? Con malos pensamientos. Yo batallo con orgullo, con soberbia, ¿verdad? Con tantas cosas. Y a mí no me interesa, la verdad, que los hermanos lo sepan. Porque yo sé que mi compromiso es con Dios, no con ustedes, hermano. Entonces, hay que preocuparse, ¿verdad? Dice la palabra que hay que temblar, ¿verdad? Delante de su palabra, ¿verdad? No hay que tenerla en poco, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es fuerte, ¿verdad? Así como para vida, también como para muerte, ¿verdad? Entonces, hay que atender el consejo del Señor. Nos conviene, ¿verdad? Hay que escuchar las reprensiones del Señor. Dice ahí el Salmo 32:8. Fíjense lo que nos aconseja el Señor. 32:8, ahí atrásito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Gloria a Dios, hasta ahí, hermanos. Aquí dice que el Señor va a fijar sobre ti, sobre todos los que están aquí sentados, sus ojos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dije atrás? ¿El Señor tiene sus ojos sobre buenos y malos? Sí, pero con su pueblo es algo especial, hermanos. Con su pueblo pone sus ojos y nos guía, nos instruye, ¿verdad? Que dice aquí, te haré entender, te enseñaré por el camino en que debes andar, amén. ¿Y cómo nos enseña? Por medio de su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no tenemos que ser como los animales, dice aquí, sin entendimiento, sino tenemos que ser entendidos, amén. Porque un animal, pues, le pegas y esto y no sabe ni qué, ¿verdad? No entiende. Le gritas y nomás es así, pero ya al momento está igual, ¿verdad? Tenemos que ser entendidos y acercarnos a Dios, porque Él nos está enseñando, nos está mostrando cuál es el camino en que debemos andar. Y sí nos ha mostrado muchas veces, ¿no, hermanos? Nos ha mostrado, ¿verdad? Que quiere afuera el orgullo, que quiere fuera la soberbia, que quiere fuera la vanidad, ¿verdad? Dice ahí Samuel, ¿verdad? Que ni libra y ni aprovecha, ¿verdad? Y no entendemos, seguimos, ¿verdad? Las familias mexicanas, yo escuché una vez que en internet, ¿verdad? Un predicador que es muy bueno, creo que con César Vidal, y decía, ¿verdad? Que el pueblo mexicano, las familias mexicanas, nada más viven, ¿verdad? Para comprarse un carro nuevo. Ya nada más viven para adquirir algo nuevo al siguiente año, ¿verdad? Pero no entienden realmente, ¿verdad? Pero el pueblo mexicano, el pueblo de Dios no debería de estar así, ¿verdad? Las familias de Dios no deberíamos de estar nada más pensando en qué podemos adquirir. Viviendo, ¿verdad? Trabajando, como viviendo para trabajar y no trabajar para vivir, ¿verdad? Estamos al revés, como decía el Señor en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que no es más el cuerpo que la ropa. Nos preocupamos más a veces de la ropa que del cuerpo, ¿verdad? Y estamos así al revésados, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿verdad? No seamos, ¿verdad? Como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, sino tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Gloria. Y ya no ignorar, ¿verdad? No despreciar ni tomarlo en poco, ¿verdad? Dice ahí en Proverbios 3. Entonces decía, ¿verdad? Proverbios 1, Proverbios de Salomón para adquirir sabiduría y doctrina, ¿verdad? Para aprender consejos de prudencia, para adquirir, ¿verdad? Adquirir inteligencia, ¿verdad? Aquellos los simples. Y ya creo, vamos a comentar ahí en Proverbios. Y ahí ese libro nos da muchos consejos, hermano, acerca de cómo tiene que vivir el pueblo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, déjame. Gloria. Proverbios 3. Vamos a ir al versículo 21 hasta el 26. Gloria a Dios. Y aquí les habla a todos, ¿verdad? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hasta ahí, hermanos.
Entonces el Señor nos habla, ¿verdad? Hijo mío, no se aparte la ley y el consejo, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, hermanos, andaremos confiadamente, ¿verdad? No tendremos temor de que al día siguiente el Señor nos reprenda, ¿verdad? Porque puede pasar, así como es el testimonio, ¿verdad? Que seguimos año tras año y de repente el Señor dice hasta aquí, ¿verdad? Y nos mete en pues nos reprende duramente, ¿verdad? Y dice más abajo, ¿verdad? Él nos guardará de que aún tropecemos. Él nos guardará, andaremos confiados hasta nos dormiremos y nuestro sueño será grato, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, lo conseguimos guardando la ley y el consejo que nos da el Señor, amén. Esto es algo maravilloso, porque el Señor, dice, será tu confianza, no la riqueza, no tu sabiduría, no lo que tú puedas tener, no tus aptitudes, sino el Señor. Gloria, amén. Esa tiene que ser nuestra confianza, no nuestros estudios. Yo qué sé, hermano, que se pueda usted afianzar, ¿verdad? Porque realmente no hay nada en este mundo, ¿verdad?, que nos podamos sujetar, que se vaya a desvanecer. Porque todo lo que está bajo el sol tiene fecha de caducidad. Amén. Nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos habla que no se aparten estas cosas de nuestros ojos. Que no nos desviemos, ¿verdad? Hagamos sendas derechas. No nos estamos saliendo y metiendo acá con el mundo, luego con las vanidades. Luego me vuelvo a meter al camino, luego salgo de la iglesia. El Señor eso no quiere, sino que hagamos sendas derechas, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí a Proverbios 15. Gloria a Dios. Ya me lo acabamos, hermanos. Ya vamos a ver los consejos que aquí nos da el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero vamos a ir a Proverbios 12:5. Y aquí nos da muchos consejos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño, ¿verdad? Dice ahí el 13: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Vamos a ver 15:5. Gloria a Dios. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. A nadie le gusta que nos corrijan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan, ¿verdad?, realmente en qué fallamos, ¿verdad? Pero dice aquí que nos vemos como en un espejo, ¿verdad?, cuando leemos la palabra, y no nos engañamos a nosotros mismos de que, ay, yo no tengo esto, porque no podemos decir que, pues, de todo lo que se habló, que nadie tenga algo. Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos algo que mejorar, ¿verdad? Y aún como dijo la hermana, ¿verdad? Dijo, hasta a mí me dio y hasta el pastor me dio, a todos, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? El necio va a menospreciar todo eso que se habló. El necio lo va a menospreciar, no va a hacer caso del consejo. El burlador, dice atrás, no escucha, ¿verdad? Pero el que viene a ser prudente es el guarda la corrección, ¿verdad? Guardemos la corrección. No me va a pasar, ¿verdad? Yo cuando pues estaba, pues no digo que esté muy bien todavía, ¿verdad? Pero pues, gracias a Dios quiero ya vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero un día, ¿verdad? Y andando en el mundo yo, pues nunca nadie se atrevía a aconsejarme, ¿verdad? Porque les daba miedo. Aún mi hermana, aquí está de testigo, ¿verdad? Mi hermana Ana. Ahí en la casa nadie se atrevía a decirme ni pío, ¿verdad? Ni la mayoría de mis amigos, ¿verdad? Porque yo infundía miedo. Yo un hombre que era explosivo. Y un día, pues, yo llegaba la noche y pues hacía mis cosas, ¿verdad? Y un día me puse a hacer un cigarro de marihuana, lo dejé ahí en la mesa, ¿verdad? Yo era muy astuto, ¿verdad? Tenía muy cuidadosamente todo, ¿verdad? Para que no se dieran cuenta, seguro que yo hacía. Pero pues todos se dan cuenta, ¿verdad? Viendo, ¿verdad?, cómo se comporta uno y dicen, no, pues. Pero según yo, ¿verdad?, dejé un cigarro hecho ya de marihuana ahí sobre la mesa. Y me fui a trabajar y se me olvidó. Y ya tenía años, ¿verdad? Y sin ningún error, según yo, ¿verdad? Y llegó mi mamá y lo vio, ¿verdad? Y la Valeria, mira, mano, que me encontré en la mesa de César. Ah, no creo, va a ser un amigo, ¿verdad? A veces las mamás, ¿verdad? No sé si lo dijo de verdad, por la confianza que tenía en mí, ¿verdad?
o realmente lo dijo para apuntarle a ella, ¿no? Porque pues ella también, pues, como todos saben, por gracia de Dios tiene mucha turbación en eso, ¿verdad? Y ya cuando de repente me habló uno de mis hermanos que estaba en Oaxaca, allá se fue con una mujer y se casó, ¿verdad? Y todavía está aquí. Y nunca me hablaba, ¿verdad? Ni para decirme, bueno, nunca me hablaba. Y que me habla, ¿verdad? Y me empieza a decir, no, ¿cómo estás? Que no, que mira, me empezó a dar consejos así. Y yo, ¿qué trae, verdad? No me habla nunca, tenía años que no me hablaba. Y ahora me habla y para aconsejarme. Y ¿qué le pasa, verdad? Y yo dije, ya sé. No, sí, no vale decirle corriente. No, sí, está bien. Pero no se atrevió a decirme lo que le habían dicho, ¿no? Y ya que le cuelgo, le voy directo con mi mamá y dije, mira, perdone, pero les voy a decir así como le dije, mira, encárgate tú de tu vida y de tus niñas. Y a mí déjame en paz. Y fíjate cómo es uno, ¿verdad? Y lo digo por tristeza, hermanos, porque así no debería ser uno. Y muchas veces los cristianos así somos. Llegan y un hermano de confianza nos da el consejo. ¿Y que les dicen? A mí déjame en mi vida, ¿verdad? Muchos dicen, así dicen, ¿verdad? Hasta da risa, ¿no? Déjame en mi vida, ¿verdad? Yo sabré. Pero no es de risa, hermanos. Muchas veces, a veces los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, aunque pues yo de mi padre no puedo conseguir muchos consejos, ¿verdad? Porque es obvio, ¿verdad? Que sus consejos eran tan torcidos. Pero muchos de los que estamos aquí saben aconsejar, ¿verdad? Sabemos aconsejar aunque nosotros andemos, ¿verdad? Pues medio mal, pero al momento cuando uno da un consejo a su hijo, lo hace con todo el corazón, ¿verdad? Para que él tome el buen camino, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen los hijos? Así como yo, ¿verdad? A mí déjame, ¿verdad? Encárgate tú de tu vida, ¿verdad? Y de tus niños. Y desde ahí jamás me volvió a decir nada y pues ya lo contamos y riéndonos, ¿verdad? Y me dice, mamá, no, pues yo en ese momento dije, no, pues señor, ¿verdad? Yo no le voy a decir nada. Ahora sí está en tus manos, ¿verdad? Pero no tiene que ser uno así, hermanos. Cuando un hermano de aquí llega y nos está diciendo consejos, ¿sabes qué? No estás haciendo bien. Eso que estás haciendo está mal. No, es una santurrona, no, está exagerado, ¿no? Pero no, hermanos, muchas veces el consejo puede provenir del Señor. De que el Señor está utilizando a esa persona para que te corrijas. Gloria a Dios. Y pues es importante, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? De qué tipo de consejos hacemos caso. Muchas veces, como Roboam, ¿verdad? Pidió consejo a los ancianos, ¿verdad? A gente preparada, ¿verdad? Y fue con los jóvenes con los que ellos se había creado, ¿verdad? Que le aconsejaron y le aconsejaron unas tonterías, ¿verdad? Y muchas veces aquí están los jóvenes de aquí. En vez de hacer caso, ¿verdad? A las personas que los quieren de su familia, van y toman consejo de otras personas, ¿verdad? Que les aconsejan unos disparates, ¿verdad? Porque es lo que hace, ¿verdad? El necio, de la boca del necio salen puros sandeces, dice la palabra, ¿verdad? Más de la boca del sabio salen palabras que curan, ¿verdad? Medicina. Pero ahora sí, ¿verdad? Y aquí tenemos la medicina, ¿verdad? Las palabras que curan, ¿verdad? Aquí tenemos el verdadero consejo que tenemos que hacer caso, ¿verdad? Ya hemos terminado, ya Jeremías 7:24, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 7:24. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerlo hasta el 26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así. Y no oyeron. Vamos a esperar hasta el último, hasta que dejen de ojear. Gloria a Dios. Ahora sí. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, los envié a todos los profetas y siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hasta ahí, hermano. Entonces Dios nos libre, ¿verdad? De hacer como el pueblo de Israel hicieron, ¿verdad?
el Señor desde temprano envió profetas, envió predicaciones, predicación tras predicación tras predicación. Y nos dio tantos consejos. De hecho, hay muchos consejos en Proverbios, ¿verdad?, que se me pasaron. Y habla, ¿verdad?, que no tenemos que juntarnos con gente preciosa, ¿verdad?, gente que un día quiere algo, que otro día quiere otra cosa, ¿verdad?, que no es firme, ¿verdad?, en sus convicciones, que no sabe ni lo que quiere en su vida. Y muchas veces pueden ser familia, pueden ser amigos, ¿verdad? Y si no estamos con ellos para aportarles algo bueno, hermanos, si nos confundimos, porque qué comunión hay con los crédulos, con los incrédulos, con los creyentes. No hay comunión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Bueno, vamos a empezar a menguar. Y muchas veces otro consejo, ¿verdad? Que eso es para los jovencitos, ¿verdad? Muchas veces que eligen una persona, ¿verdad? Y eso ha pasado tantas veces pasó con mi familia, y no poniendo ninguno aquí, ¿no? Que le decían, mira, ese hombre no te conviene, mira, yo te aconsejo, no te conviene, y les decían, pero que iban tras sus propios consejos, ¿verdad? Su propia sabiduría, su propio entendimiento. No, pero yo creo que, ¿verdad?, es que cuando una persona está en una situación, no puede verla bien. Los que la ven bien, los que están fuera, pueden observar bien y analizar bien las cosas. Por eso cuando uno tiene una situación, es bueno, ¿verdad?, pedir consejos, pero no a los jóvenes con los que se criaron, por así decirlo. No vengan con personas que pueden dar un buen consejo, ¿verdad?, con la hermana, con el pastor, pero les dan el consejo y no lo reciben, ya es necedad, ¿no? Ya está peor, ¿verdad? Porque están pidiendo consejos, ¿verdad?, y se los dan y no lo agarran, pues ya está peor, ¿verdad? Dice aquí, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en sus propios razonamientos. Dice la palabra que no seamos sabios, nuestra propia opinión. No podemos caminar, hermanos, pensando, ¿verdad?, en que todo lo que hagamos, según nosotros, está bien. Tenemos que verificar, ¿verdad? Tenemos que tener ese temor de la duda, ¿verdad? Y todo por nuestra salvación, amén. Todo por el diablo, porque el diablo no descansa, amén. Puede engañarnos en cualquier momento. Y ya vamos por el último versículo. Dice un proverbio, ¿verdad? Dice que aún el perezoso, ¿verdad?, se cree más listo que 7 que sepan aconsejar, ¿verdad? Y hay muchos perezosos espiritualmente, ¿verdad?, que ni siquiera oran, y ya quieren saber más, ¿verdad?, que otro hermano que ya tiene, pues, algo de trayectoria, ¿verdad? Y es la verdad, hermanos, cuando no oramos, cuando ni siquiera ayunamos, cuando ni siquiera estamos bien con el Señor, y todavía pensamos en nuestros pensamientos que estamos haciendo bien, ¿verdad?, que podemos nosotros manejar, ¿verdad?, nuestro camino prudentemente, ¿no? Realmente no es así, ¿verdad? Dice ahí en Proverbios 4:13. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Alza la gloria. 4:13. Dice, retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo, porque eso es vida. ¿Ven? Ya con eso, bueno, falta otro, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis, ahí 3:18. Este es un texto ya bastante, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos aconseja, ¿verdad? Ahora sí que no me escuchen a mí, sino escuchen, ¿verdad?, al Señor. 3:18, vamos a leerlo desde el 14, todo hasta el 22. Todo esto es muy importante, ¿verdad? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, fíjense cómo nos puede ver el Señor, ¿verdad?, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Dios. Por tanto, fíjense lo que nos aconseja el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta ahí, hermanos. Ya este es el último versículo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, la iglesia de la Odisea estaba segura, ¿verdad?, en su propia opinión. Y ellas estaban seguras, ¿verdad? Yo soy rico, estoy bendecido y de nada tengo necesidad, ¿verdad? Pero delante del Señor eran unos pobres, ¿verdad?, muy miserables, desventurados, ciegos y desnudos, ¿verdad? Y pues eso es algo de pensar, hermano, ¿verdad? Cómo nos ve el Señor. Muchas veces recuerdo el sueño del hermano Juan, ¿verdad? Que él le dijo una vez que él, cómo se veía delante del Señor, ¿verdad? Que él se vio sin camisa, ¿verdad? Y no lo digo para exponerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí? Algunos pueden estar hasta con los trapos andrajosos ya desnudos delante del Señor, ¿verdad? Así que hay que procurar, ¿verdad?, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Sí, amén, amén. No me pregunta el pastor, ¿verdad?, ¿cómo me ve, hermano? Pues el hermano va a verlo de afuera, pero el Señor va a ver. Amén, amén. Gloria a Dios.